Señora Zapater. Gracias, presidenta. Desde luego, esta iniciativa era de sumar, no era de restar, y así la hemos planteado. Señora Luquín, yo le voy a decir, en la pasada legislatura no hubo una sola localidad que se quedara sin servicio médico. No hubo ni una, ninguna. O sea, aquí el debate ya no existe, ya no es si hay 5, 6 o 3. Desde luego, lo que sí que es verdad es que en el medio rural hay cada vez menos gente. Y quiero decir, ¿qué hacemos? En aquel momento, cuando en esa zona concretamente, que es una de las cosas que constantemente estamos oyendo, se quitó uno de los médicos, estaba así. ¿Qué lo tenemos? ¿3 años así? ¿A esperar cuando venga esta situación? Quiero decir, la cuestión, aquí ya no estamos debatiendo si 3, si 5 o si 6. Aquí la cuestión es que hay localidades en Aragón que está ocurriendo en esta legislatura, que no ocurrió, que se están quedando sin servicio médico. Por lo tanto, yo creo que esa es la diferencia con respecto a ahora. Y, señora Moratinos, que me parece muy bien, pero ¿les damos soluciones? Claro que se las damos. Los incentivos médicos se las dio el Partido Aragonés. El Partido Aragonés se aprobó una proposición no de ley en estas Cortes con los incentivos médicos. No estaba en su cabeza. Es decir, nosotros aportamos, pero los aportamos hace 2 años. Hace 2 años ya ustedes ya tienen las herramientas para poner encima de la mesa. Bolsa única. Habla de ese plan de recursos. En líneas generales, el plan de que antes me he quedado sin 2 minutos. Un plan de incentivos, o sea, un plan de recursos humanos con una bolsa única que desde luego no está ni se le espera. La prórroga de la actividad laboral, yo no sé si esperan con los jubilados cubrir aquello que realmente es materialmente imposible. Por lo tanto, bueno, como la intención de esta moción era la de volver a recordar que tienen una situación provisionalmente cubierta que no la han solucionado ustedes, pongan los medios para que se solucione.